En este vídeo emprenderemos un viaje en busca de la sabiduría, uniendo las enseñanzas de la Biblia y la filosofía estoica. La sabiduría es un tesoro que nos permite enfrentar las adversidades de la vida con serenidad y encontrar la verdadera felicidad. Exploremos cómo estos dos pilares pueden guiarnos hacia una vida satisfactoria y motivadora. Sabiduría bíblica. La Biblia es una fuente invaluable de sabiduría, llena de enseñanzas motivadoras que abarcan generaciones. Uno de los versículos más inspiradores se encuentra en Proverbios 3, 5-6, Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Esta enseñanza nos invita a poner nuestra confianza en algo más grande que nosotros mismos y a entregar nuestras preocupaciones al Creador. Otro pasaje poderoso es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras nos recuerdan que somos capaces de superar cualquier obstáculo con la fuerza interior que proviene de nuestra fe. La Biblia nos guía a buscar sabiduría y entendimiento a través de la oración y la meditación en las Escrituras. La filosofía estoica. La filosofía estoica, desarrollada por pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ofrece profundas enseñanzas para mejorar nuestra vida. El estoicismo nos enseña a encontrar la tranquilidad interior y vivir en armonía con la naturaleza del universo. Una de las máximas estoicas es, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos controlar nuestras reacciones. Epicteto, en su manual, nos recuerda que la libertad y la felicidad están en nuestras manos, ya que somos dueños de nuestros pensamientos y actitudes. Él nos anima a aceptar las circunstancias y desarrollar resiliencia frente a los desafíos. El estoicismo nos invita a vivir el presente, abrazando cada momento como único y fugaz. Sabiduría en acción. Combinando la sabiduría de la Biblia y el estoicismo, encontramos pautas para aplicar en nuestra vida diaria. Empezamos practicando la gratitud, reconociendo las bendiciones en nuestra vida y valorando cada experiencia. La gratitud nos conecta con el momento presente y nos ayuda a cultivar la alegría. Luego, aprendemos a ejercer la compasión, tanto con nosotros mismos como con los demás. Perdonar nuestros errores y aceptar nuestra humanidad nos libera de cargas innecesarias, permitiéndonos avanzar con ligereza. Al mismo tiempo, brindar compasión a los demás nos hace más empáticos y comprensivos. También adoptamos la práctica de la meditación y el autoexamen. La meditación nos ayuda a calmar la mente, desarrollando serenidad y claridad mental. El autoexamen nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones, buscando un continuo desarrollo personal. Resiliencia y aceptación. La resiliencia es una de las virtudes que podemos aprender tanto de la Biblia como del estoicismo. En la Biblia encontramos historias de personajes que enfrentaron grandes desafíos y adversidades, pero se mantuvieron firmes en su fe y confianza en Dios. El ejemplo de Job, que superó innumerables pruebas sin perder la esperanza, nos enseña que la resiliencia es un recurso poderoso para afrontar las tormentas de la vida. Asimismo, los estoicos nos animan a aceptar lo que no podemos cambiar, y a adaptarnos con valentía a las circunstancias que se nos presentan. Aceptar la adversidad y los desafíos como oportunidades de crecimiento fortalece nuestra resiliencia y nos permite avanzar con sabiduría y determinación. Gratitud y satisfacción. La gratitud es una práctica poderosa que nos conecta con la belleza y la abundancia de la vida. En la Biblia, se nos recuerda constantemente que agradezcamos a Dios por sus bendiciones y misericordia.
La gratitud nos aleja del vacío del anhelo constante de más y nos recuerda que debemos apreciar los regalos que ya hemos recibido. Los estoicos, por otro lado, nos recuerdan que la verdadera riqueza radica en apreciar lo que ya tenemos, en lugar de buscar incesantemente más. La práctica del contentamiento nos enseña a encontrar el gozo en la sencillez y a liberarnos de la esclavitud de los deseos irrazonables. Aceptación del regalo y dejarlo ir. Tanto la Biblia como el estoicismo nos exhortan a vivir plenamente el presente, porque es ahí donde sucede la vida. Preocuparnos demasiado por el futuro o cavilar sobre el pasado nos impide experimentar el momento presente en toda su riqueza. El estoicismo nos invita a adoptar el desapego, no solo de las posesiones materiales, sino también de las expectativas e ilusiones que nos limitan. El desapego nos permite vivir libremente y nos conduce a la verdadera tranquilidad. Autotransformación y crecimiento espiritual. Tanto la Biblia como el estoicismo enfatizan la importancia de la autotransformación y el crecimiento espiritual. La Biblia nos anima a buscar constantemente la sabiduría y la comprensión, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en el camino de nuestra vida. El estoicismo, a su vez, nos insta a cultivar virtudes como la templanza, el coraje y la sabiduría, para alcanzar la eudaimonía, la excelencia moral y espiritual. Esta búsqueda incesante de superación personal nos lleva a una vida más significativa y con más propósito. Uniendo la sabiduría de la Biblia y el estoicismo, encontramos un camino iluminado hacia la autotransformación y la realización personal. Confiando en Dios, aceptando las circunstancias y practicando la gratitud, logramos la serenidad para enfrentar los desafíos de la vida. La resiliencia nos permite superar los obstáculos, mientras que la aceptación del presente y el desapego nos liberan del peso de las preocupaciones. Que apliquemos estas enseñanzas en nuestra vida, buscando siempre la autotransformación y el crecimiento espiritual. Que caminemos por el camino de la sabiduría, encontrando la paz interior y la verdadera felicidad en cada paso de nuestro viaje. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en estas cosas. Que la sabiduría de la Biblia y el estoicismo sea la luz que guíe nuestros corazones, y que vivamos una vida plena y plena, abrazando cada momento con serenidad y gratitud. Que la sabiduría nos transforme en seres más compasivos, resilientes y realizados. Que así sea.